Noticias en DWTV. Amables televidentes, bienvenidos. Matinal 51, su programa especial de los miércoles, hoy 26 de mayo, día lluvioso, cielo nubloso y en fin, los problemas de mayo, las flores en su pleno apogeo y la crisis económica postelectoral. Buenos días, doctor. Buenos días, Ramón Zavala. Buenos días, Damián. Buenos días, Zavala. Buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días. Adelante, señor. Bueno, mire, las elecciones han pasado y quedan los problemas del procedimiento legal, constitucional, que amparan las instituciones para los recursos de apelación, de revisión, de reconteo, etcétera, etcétera. Pero como ya es miércoles, mediodía lluvioso, que lo que debemos es apelar a la cultura dominicana del sancocho y libar alguna pócima etílica. Vamos a dejar eso ahí, solamente diciéndole que hay preocupación entre grupos empresariales y la Unión de Comerciantes, que en un comunicado de esta semana le planteó al Partido de la Liberación Dominicana, aquí está un poquito mojado por la lluvia, industriales y comerciantes piden al PLD no embriagarse. No embriagarse. Estamos hablando de un partido que controla el Congreso Nacional. Muchos han dicho que ha muerto Montesquieu, que va a controlar el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Cámara de Cuentas, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral. Es decir, todo el edificio del aparato institucional lo va a controlar un solo partido, un solo hombre. ¿Usted no comparte esta preocupación de la Unión de Comerciantes e Industriales del país y de otros sectores productivos de la nación que ven con escepticismo y preocupación este control hegemónico? Bien, Damián, yo pienso que ha sido un comunicado con mucha prudencia de parte de los empresarios y también pienso que hace falta todavía mucha madurez en la democracia dominicana, tal como lo ha expresado nuestro cardenal López Rodríguez. Se están viendo algunos elementos negativos en la democracia cuando tenemos estos eventos, digamos, democráticos cada 4 años, cada 2 años. Debe ser una fiesta cívica para todos los dominicanos, y que en lugar de retroceder nosotros debemos avanzar. La democracia es pluralidad y el doctor Oscar Arias dice que cuando un gobierno democrático no tiene oposición, tiene que crearla, tiene que mandar a crear y hacer una oposición, porque ese es el equilibrio de la democracia. Y realmente esa es la parte elemental de la democracia, cuando hay un equilibrio de poder y un equilibrio de oposición. Eso es lo que hace efectiva y real un sistema democrático. Y también yo veo que aspirar a controlar todos los estamentos democráticos e institucionales de una nación no es tampoco aconsejable, y es muy bueno. Yo espero que la sensatez se imponga, y han dicho algunos dirigentes y funcionarios del gobierno que no se va a usar ese poder para avasallar, para hacer daño o para beneficiar a un solo sector, a un grupo
de la sociedad dominicana, sino que el triunfo de quien lo obtenga debe ser para beneficiar a todo el pueblo dominicano, para beneficiar a la masa más pobre de nuestro país. Y sobre todo, entender que ese es el sentido máximo de la democracia y también el de ser condescendiente con el opositor y tener la mayor capacidad de respeto al opositor derrotado y la mayor capacidad de tolerancia, porque el sistema democrático es así. Y esa democracia nos ha costado mucho al pueblo dominicano, sobre todo hemos perdido mucha sangre dominicana, forjando, fortaleciendo, construyendo y haciendo la democracia de nuestro país, que esa democracia no es de un grupo, esa democracia es de todo el pueblo dominicano, que con su carácter, con su esfuerzo, se la ha ganado. Y al mismo golpe de tiempo, resolución y de esfuerzo. y al mismo tiempo, Damián, recordarle a los sectores, a todos los sectores de la vida nacional que luchamos y trabajamos por engrandecer nuestro país, que sacar elemento negativo a la post elecciones son elementos que no ayudan al país y no ayudan a establecer digamos, estamentos de paz, no nos ayuda a establecer, digamos, los elementos constitutivos de la paz, que es precisamente reconocer el derecho ajeno y reconocer y también respetar los mecanismos institucionales que el mismo sistema establece en las leyes adjetivas, resoluciones, decretos y nuestra sagrada Constitución de la República. De tal manera que nos vemos en la obligación de rectificar y de pedirle a los sectores que tienen que ver con todas estas situaciones que se han presentado, de que la democracia es de todos los dominicanos y que cada dominicano tiene una herencia democrática en la que está obligado el Estado en respetarla y está también obligado el sistema de gobierno de respetar esa democracia que es una herencia patrimonial del pueblo dominicano. Más aún cuando en la República Dominicana tenemos una agenda tan cargada de dificultades y de problemas estructurales en la vida nacional. No podemos agregar un elemento de perturbación ahora, ¿verdad? Un elemento que pueda mellar la democracia. El propio doctor Oscar Arias hablaba de que la democracia se resolvía, los problemas de la democracia con más democracia. Efectivamente, y eso es parte de lo que son los elementos de la democracia, la paz, la solidaridad y compartir, la justicia, compartir. No hace nada, bueno, el PRD tuvo 29 senadores, ¿y qué hizo? ¿Y qué? Bueno, el PRD tuvo 29 senadores, ¿y qué hizo? Tuvo que también ser condescendiente con la oposición y negociar muchos proyectos de leyes que se presentaron ante las cámaras y hubo que negociarlo. Y el ejemplo mayor está en la creación de la provincia de Santo Domingo. Perfecto. Que aún el PRD con mayoría en el Senado hubo que negociar con Joaquín Balaguer la conformación de los votos que necesitaba, porque en ese momento el PLD no creía en la provincia de Santo Domingo ni creía en la descentralización del Gran Santo Domingo. Y hubo que negociar con Joaquín Balaguer y para lograr los votos que hacían falta, pasar el proyecto en la Cámara de Diputados, que era donde había problemas, aunque en el Senado no había ningún tipo de dificultad. Sin embargo, se negoció con el presidente Balaguer y pasó la ley. Hoy tenemos una gran provincia, la más pujante del país, y tenemos un proceso de descentralización en marcha que ha favorecido a través de lo que es la elocuencia, la negociación de la democracia y el reconocer que la oposición juega un papel importante en un sistema democrático. Hay una parte, doctor, que
podría ser la continuación de ese planteamiento suyo de ahora, vinculándolo a la conclusión del programa de la semana pasada, el tema de centralización, desarrollo local y la conformación de los poderes públicos en República Dominicana. Hemos estado observando que a falta de que el partidarismo político en República Dominicana asuma una posición de oposición crítica en términos progresivos a las malas acciones del gobierno, el sector empresarial dominicano ha venido haciendo planteamientos permanentes y ahora, después de las elecciones, o en los mismos días estos de los que estamos viviendo ya de estos días, hemos visto diferentes posiciones planteadas, entre ellas la de la Organización Nacional de Empresas Comerciales y la preocupación de ese sector por el alto endeudamiento público y el tipo de inversión que el gobierno ha venido haciendo. Usted que está dentro del sector empresarial, pero fundamentalmente en la parte de Adozona, que es un sector que ha venido confrontando dificultades en los últimos tiempos, junto a otros sectores, a partir de la nueva conformación del gobierno, ¿cuáles son las expectativas que hay de que una consolidación ya de poder del PLD, como planteaba Damián, al nivel de control institucional cuasi general en el país, a esos sectores como el suyo, y qué puede favorecerle o perjudicarle una situación política de esa naturaleza? Bueno, mira, Zavala, sobre todo los sectores productivos nacionales requieren de que cada tiempo, de tiempo en tiempo, conforme van cambiando los mercados, conforme van cambiando las reglas de juego de los escenarios comerciales internacionales, las leyes a ese mismo nivel tienen que irse modificando para poder tener también las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos poder tener acceso a esos mercados. Son reglas internacionales como por ejemplo calidad, sistema sanitario, la garantía del producto que tú vendes, son las reglas, y sobre todo la capacidad que tú tienes de penetrar en mercados, muchos de ellos que están subsidiados por las economías locales de cada país. Pero el país tiene que estar a la vanguardia de la modificación de las diferentes estructuras a todos los niveles para proteger al producto nacional y al mismo tiempo poderlo insertar en los mercados internacionales. Cosa que esto no se está dando, por ejemplo, como se da en países que su mercado es básico, su mercado es lo más importante, porque las exportaciones son las que hacen que el país pueda crecer a un ritmo acelerado, pero también la creación de empleo, la creación de divisa y también lo que es la expansión de la productividad, aprovechando también la tecnología que se dispone hoy día. ¿Qué le hace falta, por ejemplo, a los sectores productivos? Tener más accesos a los créditos, tener capacidad tecnológica disponible, tener investigación de mercado nacionales e internacionales. Tenemos, por ejemplo, tratado de libre comercio con el DR-CAFTA, con Estados Unidos, pero no podemos penetrar la economía norteamericana, excepto con algunos productos agrícolas, porque no tenemos la tecnología para penetrar con productos de alta tecnología y productos de acceso que puedan tener acceso a esos mercados que son los mercados más caros. La expansión de la industria no solamente puede ser un objetivo del empresario. El gobierno tiene que disponer de recursos presupuestales para expandir y ayudar a que los productores cada año expandan más su economía, porque eso beneficia al propio Estado a través de la creación de empleo
a través también de recibir el pago de los impuestos establecidos en las leyes. En el caso del sector de zona franca, que es un sector dinámico, el sector más dinámico de la economía nacional es el sector de zona franca, y luego el turismo. Y luego entonces viene la agroindustria y luego la industria. Entonces el sector de zona franca ha venido perdiendo competitividad por una serie de medidas mal planificadas en las que los legisladores, los funcionarios del gobierno y nosotros los empresarios no hemos sabido entender ambos, porque no se le puede echar la culpa solo al gobierno y a los legisladores. Tenemos una ley obsoleta que debió haberse cambiado hace 5, 6 años, 10 años debió haberse cambiado. En el gobierno del presidente Hipólito Mejía esa ley debió haberse modificado. ¿Para qué? Para ponerlo al alcance de los tiempos que se necesitaba, por ejemplo, sabiendo que China y la India iban a entrar a la Organización Mundial de Comercio, nosotros teníamos que modificar esa ley para ponernos por encima de las avalanchas que iba a venir de salida de inversión para esos países. Entonces, nosotros no estamos sabiendo aprovechar los recursos que tenemos. Las famosas ventajas comparativas. Que son, del por país. ejemplo, por ejemplo, ventaja comparativa, eso es un elemento, pero nosotros hemos ido perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque recibimos una divisa, vendemos una divisa que no es el precio establecido por los organismos internacionales. Nosotros tenemos un 64% de costo social que no lo tiene ni Costa Rica, Nicaragua, Salvador y Honduras, que son los países que compiten con nosotros, y el mismo México. La energía más cara de Centroamérica. Tenemos la energía más cara del mundo, no del mundo, tenemos la energía más cara del mundo. 28 centavos de dólares tenemos por kilovatio. Las comunicaciones más caras del mundo, el costo de las comunicaciones en nuestro país es la más cara del mundo. Un código laboral obsoleto que solo beneficia a una parte, mientras se castiga a los sectores productivos, como si estuviéramos en Cuba, como si tuviera un régimen socialista o un régimen comunista. Entonces, todo esto junto, el sector no se puede expandir, porque cuando comparamos costos, los inversionistas van donde pueden lograr ganancias, y eso es normal. Pero eso es lo que busca la inversión. Nosotros al mismo tiempo creamos empleo, y es lo que hay mucha gente que no entienden, que nosotros no podemos solamente pensar en empleo tecnológico, porque apenas hemos iniciado esa carrera, mientras tenemos 100 años atrás de los empleos agroindustriales, atrás de los empleos de los sectores productivos de media tecnología y atrás de los empleos del sector textil, los sectores de zona franca, que son los que más empleo crean de una manera rápida. Hoy debiéramos tener el sector de zona franca debiera tener 500,000 de empleo. ¿Por qué de 200,000 hemos bajado? Cuando es todo lo contrario, otros países están creciendo. Entonces ahí es donde el Estado tiene que hacer leyes especiales para un sector y conservar esos 500,000 empleos, aunque le cueste de sus cajas, de su fondo, sin afectar a los otros sectores de ninguna manera, porque también necesitamos que los otros sectores también puedan crecer al mismo ritmo que nosotros debemos crecer, y eso también tiene... Eso es lo que crea la dinámica de desarrollo. Es lo que crea la dinámica. Integrado. Muy bien. La dinámica. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación que aquí se expanden las situaciones electorales, las situaciones políticas, mientras lo que en todo países del mundo capitalista, lo que se expande es la productividad para lograr empleo productivo y que cada persona no tenga que depender de un empleo político, excepto los funcionarios del gobierno y los empleados del gobierno, que
obviamente tienen que gobernar al país. Así es. Señores, vamos a una pausa. Ya regresamos en lo que tomamos el cafecito en este día lluvioso, especial de los miércoles de Matinal 51. Adelante, señor. El mundo y todo lo que lo mueve. Wir haben das. Schöner. Journal, las noticias en DWTV. Si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio, historias en un bar. ¿Por qué negar? Mire, doctor, a propósito de la naturaleza de este espacio de los miércoles de promoción de la descentralización y el desarrollo municipal, no solamente de la provincia de Santo Domingo, esta semana apareció publicado un informe, aquí lo tengo, bajo la firma de un economista, apellido Letelier, pero apoyada y financiada, creo yo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde establece alarmantes niveles de concentración del gasto en la América Latina, pero específicamente en América Central. Y solo Costa Rica supera a la República Dominicana en mayor capacidad y vocación de concentración del gasto, estimando un gasto de menos de un 3%, aproximadamente un 3% del gobierno central a los municipios. ¿No es esto una manifestación de la creciente desigualdad en términos municipales y en términos sociales? Y esto es lo que lleva precisamente como una manifestación de pobreza, que el municipio, sobre todo mientras más grande o más pequeño, recibe cada día menos del gobierno central. Mira, es muy profundo el tema de la descentralización, Damián, porque nosotros somos el país de América, el país más atrasado de América en materia de descentralización.
la concentración aquí y la centralización, no solamente del gasto, sino de las decisiones políticas, es un 95, un 96%. Igual que la inversión. Igual que, obviamente, las inversiones en infraestructura que nacen de ese poder, también está concentrado en esos números, y eso es dañino para todos los países que practican eso. Si es cierto que nosotros tenemos un sistema presidencialista, no quiere decir eso que el jefe de Estado o el ejecutivo, cualquiera que esté, sea el que maneje todos los recursos del Estado. Es totalmente contrario a que un proceso de descentralización de las funciones públicas a través de los gobiernos provinciales locales, los gobiernos municipales, eso hace una contribución enorme al desarrollo del país, a la descentralización de las funciones del Estado. El jefe de Estado vive agobiado días a días, no puede pensar en el beneficio de los ciudadanos dominicanos, porque hasta para inaugurar una escuela de 4 aulas lo invitan y paran la escuela y no la abren hasta que el señor presidente no va a inaugurarlo. Y que, aunque eso ha cambiado un poco en los últimos años, en mi experiencia, en lo que yo he visto de ese proceso centralizador, ha sido un 95, un 96%. ¿Qué es lo que están haciendo los países? Por ejemplo, vamos a poner el caso de Bolivia, que es un país más atrasado que República Dominicana. Pero Bolivia tiene un proceso de descentralización, que cada provincia es un gobierno local. Perú por igual. Pero el caso de Perú es que ha dado muestra y es que está produciendo los cambios sociales estratégicos más importantes. ¿Y cómo lo está haciendo Perú? A los amigos televidentes y a los funcionarios del gobierno, Perú todas las funciones del gobierno se la está pasando a los gobernadores provinciales, locales, que son elegidos por el pueblo, sin tener que ser un Estado federal, sino a través de una ley que controla eso. Pero tampoco el Estado no va a dejar sus funciones como Estado. No, el Estado tiene sus funciones definidas. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Bueno, estas son las funciones del Estado, tal y tal y tal. Seguridad, política exterior. Porque lo otro es parte del Estado, lo que pasa ahí. Todo es parte del Estado. Lo que pasa, todo es parte del Estado, pero descentralizado. Sí, bueno. Nosotros tenemos 32 provincias, un distrito y 31 provincias. Y tenemos 31 gobernadores. Porque el distrito no tiene gobernador. El gobernador del distrito es el presidente de la República. O el ministro del Interior, Frankie Delvey. No, el presidente, constitucionalmente el presidente de la República. Ahora se han creado 12 regiones. En la nueva constitución se han creado 12 regiones. Y esto es un tema muy importante para el país. Pero ¿qué pasa? Se han creado 12 regiones en la nueva constitución, en la que vamos a ver, Por cierto, aquí, cómo se va a manejar eso, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos cultura regional. La cultura que nosotros tenemos es, lo que conocen los dominicanos es el gobernador